invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos en el mes de mayo, ya no, y bueno, lo que nos anunciaba justamente es de que en el mes de mayo todavía íbamos a tener lo que es lluvias, ¿no? En esta ocasión, ¿esto ha variado esta situación? ¿Cómo se ve con respecto al tema? Bueno, en realidad lo que se tenía previsto hasta inicios del 2026 era que ya el periodo seco iba a iniciar el mes de marzo, pero ya con el ingreso y la transición del fenómeno de la niña al fenómeno del niño, más bien hubieron cambios en el pronóstico del tiempo, y lo que se preveía era que hasta el mes de abril continúen las lluvias, y es así como se ha estado dando. Las lluvias han continuado hasta el mes de abril, pese a que ya deberíamos estar en la época seca, pero esto se ha ido exacerbando precisamente por este proceso de cambio entre lo que es, o de transición entre lo que es el fenómeno de la niña con el fenómeno del niño. Lo que se preveía era que recién en octubre, noviembre de este año podamos un poco apreciar cuál era la magnitud del fenómeno del niño, que ya se estaba dando a nivel costero, el niño costero. Pero ya las previsiones actuales es que entre mayo y julio el fenómeno del niño ya vaya potenciándose toda la región, y recién empecemos a sentir ya sus efectos con mayor fuerza entre finales del 2026 y principios del 2027. Y lo preocupante es que las características del niño que se está formando y que está tomando fuerza es muy similar al fenómeno del niño del 97, de 1997, donde sí había un aumento de la temperatura a nivel superficial en lo que son las costas de Ecuador y de Perú, y que luego a nivel ecuatorial, el Océano Pacífico, la temperatura se mantenía neutral, pero las temperaturas bajo la superficie iban aumentando. Y es lo que está sucediendo actualmente. Las temperaturas del Océano Pacífico por debajo de la superficie han ido aumentando, y que recién las temperaturas superficiales están en aumento. Y esta es una característica de una onda Kelvin que hace que los efectos sean mucho mayores. Es decir, que ya muy probablemente tengamos un fenómeno del niño muy fuerte o extremo, y obviamente las consecuencias se las va a ir sintiendo. Las previsiones del tiempo es que todavía durante el mes de mayo, incluso hasta el mes de julio, muy probablemente las lluvias se mantengan. Es así, por ejemplo, que el día de hoy, 1 de mayo, ya iniciando el quinto mes del 2026, ya ha pasado una tercera parte del 2026, ya han pasado 4 meses. Se espera que tengamos lluvias en horas de la tarde, muy similares al día de ayer, y esto por lo menos se mantenga hasta el fin de semana, hasta el domingo. El lunes probablemente haya muy pocas probabilidades de lluvia, pero esto se vaya a extender hasta el mes de julio, en especial para este sector de Pando, lo que es el oeste de Pando, donde está Cobija. Más bien lo que se tiene previsto es que para la otra mitad, hacia el este del departamento de Pando, las condiciones ya empiecen a mostrar lo que son el periodo de seca o de sequía. Así que vamos a tener condiciones muy variables, y es por eso, por ejemplo, que estos días hemos tenido un aumento del nivel del agua del río Acre, por ejemplo, que mucha gente se asustó porque realmente es una época en la que el río debería estar bastante bajo, pero bueno, está en esas oscilaciones. En este momento está con los niveles bajos, está descendiendo, pero es lo que está causando. El niño lo que causa son lluvias mucho más fuertes en la cuenca alta del río Acre. No ha estado lloviendo mucho por acá, pero sí bastante en la cuenca del río Acre, lo que ha hecho que el nivel del río vaya en aumento. En cambio, sucede lo contrario con la niña. Es por eso que a finales del 2025, principios del 2026, me preguntaban si es que iba a haber inundación, si el río Acre iba a inundar. Y les decía, no, es muy poco probable, porque el río Acre, las veces que se ha inundado ha sido en el periodo del fenómeno del niño y no de la niña. Así que habría que entender que habría posibilidades de que pueda haber algún suceso de inundación el 2027, precisamente considerando que el fenómeno del niño va a ser aparentemente extremo. Y es aquí también en las recomendaciones, justamente, ¿no? Con esto, y para que la población conozca, estamos en un ambiente extremo en esta oportunidad. Y bueno, con respecto a los tours,
no el frío que llegue a nuestro departamento, vamos a tener el privilegio de poder tener o no, Bueno, es ya el segundo frente frío, el segundo surcito que ha ingresado a territorio boliviano la semana pasada. El primero prácticamente no se sintió en nuestro departamento. Este segundo sí, un ligero descenso en las temperaturas máximas principalmente. Es por eso que la sensación térmica bajó un poco durante algunos días en las noches y en las madrugadas, precisamente por la humedad que hemos estado teniendo, por las lluvias que han estado presentes, pero todavía no se ha sentido un frío muy fuerte. Además, tenemos que entender que el número de surcitos, frentes fríos que ingresan al año son entre 14 a 18, así que por lo menos estarían faltando 12 a 16 surcitos que ingresen a nuestro territorio, y esperemos que varios de ellos puedan ingresar hasta lo que es Pando, hasta lo que es Cobija. ahí entonces todavía no estamos seguros si van a ingresar a Pando, a Cobija, los sur. Esperemos que sí, la fuerza con la que estos ingresen, esperemos que puedan ingresar, llegar acá hasta nuestro departamento, hasta nuestra capital, pero bueno, el tiempo ha cambiado tanto que hace 15, 20 años los sures realmente eran buenos sures que llegaban, buenos frentes fríos que llegaban hasta nuestra ciudad, pero ahora ya muchas veces son de una tarde, una mañana, un día y nada más, así que veamos qué va pasando. Y precisamente por ese efecto del fenómeno del Niño, a ver si llegan a ingresar hasta nuestra región. Licenciado, cuando hablamos con respecto de que extremo, ¿a qué nos referimos? ¿Extremo quiere decir que, o sea, va a ser mucho más peor, tal vez que el año pasado, lo que hemos pasado, por ejemplo, en la época seca o en la época de inundaciones? Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Sí, de hecho, uno de los efectos es que los periodos de sequía sean mucho más fuertes, y es lo que se espera básicamente para gran parte de nuestro territorio nacional, que el periodo de sequía sea mucho más fuerte y además mucho más extenso, y además es muy probable que el periodo de lluvias del 2026 se retrase, es decir, que teóricamente debería iniciar en septiembre-octubre, esto se retrase para finales de esta gestión, y además un aumento de las temperaturas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas bastante considerables, que precisamente el día de ayer se sacó una alerta 2026 del MAP, que es un grupo de personas de diferentes regiones, que es Madre de Dios de Perú, Acre de Brasil y Pando de Bolivia, donde se ha sacado una alerta precisamente llamando un poco la atención sobre estos cambios que van a estar existiendo a nivel no solamente trinacional, sino a nivel nacional, por los efectos del fenómeno del Niño, donde las sequías van a ser mucho más fuertes en ciertos lugares, va a haber un mayor aumento de temperatura y muy probablemente, como te decía, va a haber mayor cantidad de lluvias en las partes altas de la cuenca, lo que corresponde al río Acre, así que las consecuencias van a ser mucho mayores. Hay que prever, por ejemplo, por el tema de la sequía, que va a ser mucho más fuerte, y las altas temperaturas, por ejemplo, para el tema de lo que es la provisión de agua, ¿no? En cuanto a lo que es el arroyo Bahía, no nos olvidemos que hace unos días salió una alerta, un pronóstico por parte del Brasil, donde se prevé que el río Acre el 2032 pueda secarse. Y no es que tampoco se seque y ya no haya más agua en el río, pero pueda llegar a niveles realmente extremos muy bajos. Por ejemplo, Chacataya, que era el glaciar que era considerada la pista de esquí más alta del mundo, que estaba en La Paz, esta desapareció el 2008, pero no es que ya no tenga nieve. O sea, llega la nieve en la época de invierno con las nevadas, pero luego desaparece en la época de verano, y lo mismo probablemente suceda con el río Acre, que realmente las fluctuaciones sean tan extremas que haya momentos en los que el nivel sea cero o muy, muy bajo, y obviamente las consecuencias, por ejemplo, para lo que es la provisión de agua, sí que está disminuyendo. Hay muchos ríos que están y cuerpos de agua que están disminuyendo precisamente por estos efectos del cambio climático, exacerbados con este fenómeno climático que es el fenómeno del Niño. Así que hay que ir tomando previsiones. La parte productiva
el ver de hacer un ensilaje de los alimentos para el ganado, por ejemplo. Ahí no nos olvidemos, el año pasado seguramente muchas personas en nuestra ciudad se acordarán que para poder comprar leche uno tenía que hacer fila porque la productividad bajó bastante, precisamente porque no había alimento para el ganado lechero, y esto por la sequía fuerte que tuvimos la gestión pasada, y esta gestión se prevé que la sequía sea mucho más fuerte. Hay que ver el tema de los incendios forestales, porque el ambiente va a estar tan seco, la vegetación va a estar tan seca, que obviamente cualquier chaqueo puede derivar en incendios forestales, así que hay muchas consecuencias precisamente por estos cambios en nuestro clima. Exactamente. Mire la transición de niña a niño, ¿no? El niño es más rudo, ¿no? Y más bien es la niña, la que se... Sí. Sí. Niño a niño. Sí, estamos en época niño. En el niño. Más bien la niña, la mujer. Sí, es más ruda. Más ruda, ¿no? Sí, bueno, la niña es el enfriamiento del Océano Pacífico a nivel ecuatorial, y el niño es el calentamiento del Océano Pacífico a nivel ecuatorial. Así que la niña generalmente tiene mayores consecuencias, pero en este caso, al tratarse de posiblemente un niño extremo, las consecuencias o los efectos climáticos van a ser mucho más notorios en ciertas regiones. Lo estamos observando justamente, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? En esta ocasión. Licenciado, ayer, por ejemplo, hemos visto, así, ¿no? En su estado, con respecto a un mapa que había ¿no? puesto en esta ocasión, ¿no? Y queremos saber, por ejemplo, ¿qué se denomina estos mapas que te ha puesto? Bueno, son imágenes satelitales del satélite GOES-19 que nos van mostrando el comportamiento de las nubes, por ejemplo. O sea, hay un sistema que maneja, que es el infrarrojo, donde se va observando la temperatura de las nubes, y dependiendo de la temperatura, la coloración que tengan estas, uno ya puede prever si se trata de lluvias, tormentas eléctricas, lluvias con tormentas eléctricas o simplemente nubosidad. Así que en base a eso es uno de los elementos que se toman para precisamente hacer una predicción del clima. Y con respecto a otros, también se están haciendo constantes monitoreos para poder verificar, no, si es que hay algún cambio, no, algún cambio climático en esta ocasión, bueno, para dar a conocer a la población también. ¿Cuál es el monitoreo que se realiza? Bueno, son en base a lo que precisamente lo que son las imágenes satelitales en cuanto a presencia de nubes y de posibles tormentas. Además están los sistemas de monitoreo que están emplazados en varios puntos del río Acre, de lo que es Aldea de los Patos, Asís Brasil, acá en Cobija, en varias otras localidades de Brasil, hasta llegar a Río Branco, precisamente donde se ha hecho el monitoreo, o se hace el monitoreo del nivel del río. Este sistema de monitoreamiento fue precisamente por un esfuerzo que se hizo en este grupo MAP que mencionábamos, que es Madre de Dios Acrepando, donde se obtuvo un apoyo por parte de la OTCA, la Organización para el Tratado de la Cooperación Amazónica, que facilitó precisamente estos sensores para poder hacer ese monitoreamiento. Por eso cuando sacamos los niveles del río Acre, siempre hacemos referencia a lo que es el nivel del río en Asís Brasil y en Cobija, porque si en Asís Brasil aumenta bastante el nivel del agua y se permanece en el tiempo, muy probablemente, obviamente, tengamos inundaciones en Cobija. Lo que ha pasado la gestión pasada y 2026 ha sido que mucha gente pensaba que al haber inundación, un desborde en Río Branco, esto podía causar un efecto represa y podamos inundarnos acá en Cobija, y les decía que no, es muy poco probable que ocurra este fenómeno. Siempre hay que estar más bien mucho más atentos a lo que pasa en aguas arriba, en este caso en Asís Brasil, para poder prever que pueda haber algún fenómeno de inundación acá en nuestra ciudad. Por eso siempre hacemos referencia a esto. Y son elementos que hay que considerar, son sistemas de alerta temprana para precisamente tomar acciones. Ahora, como MAP se está preveyendo de poder empezar el monitoreo, o de continuar más bien el monitoreo de la calidad del aire. Esto para precisamente prever efectos hacia la población,
con lo que puedan ser los procesos de los incendios forestales, que es uno de los grandes riesgos que se prevé ahora, al tener la vegetación tan seca por este fenómeno de sequía fuerte y además altas temperaturas, donde va a haber un estrés hídrico hacia lo que es la vegetación, que posiblemente hayan estos incendios y obviamente el humo que esto pueda causar, y hacer el monitoreo a nivel trinacional del humo que pueda existir y dar las alertas para que la población, las autoridades puedan tomar acciones y evitar problemas o mayores problemas en la población. Exactamente, ahí está, ¿no? Hemos conocido sobre la situación climática para este mes de mayo y también, ¿no?, con respecto a las transiciones que se están ocasionando. Licenciado, yo le agradezco por estar con nosotros en esta mañana y bueno, hablando sobre este tema que a todos nos interesa, ¿no? A todos, me imagino yo, ¿no?, con respecto al tema climático. Muchísimas gracias, tenerlo por acá en otra ocasión, va a ser un gran placer para nosotros, como siempre, hablando de temas climáticos. Vámonos a una breve pausa publicitaria y ya retornamos con más entrevista aquí en su revista.